¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Ricardo Collantes, profesor del curso de Razonamiento Matemático. Bien, el tema que nos convoca, jóvenes, para el día de hoy es el tema de porcentajes. Un tema muy importante para muchas disciplinas, ¿no? Sobre todo cuando uno, por ejemplo, abre un periódico o de repente escucha las noticias, vemos que muchas de las informaciones nos dan en términos porcentuales. Por eso que es importante conocer, ¿no?, de qué se trata estos números que nos dan a veces en términos porcentuales. ¿De acuerdo? Bien, y entonces, sin más preámbulos, jóvenes, empecemos. Bien, uno de los conceptos, jóvenes, que debemos tener en cuenta a la hora de estudiar los porcentajes es casualmente el concepto del tanto por ciento, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por el tanto por ciento? Y bien, acá lo he escrito, mira lo que me dice. Dice que el tanto por ciento es el número de partes que se toma de una unidad todo o total dividida en 100 partes iguales. ¿Cómo es esto, profe? No entiendo muy bien. Vamos a verlo de manera gráfica. Miren. Oye, he dibujado yo acá un rectángulo azul, el cual lo hemos dividido en 100 partes iguales. ¿De acuerdo? Si yo divido a este rectángulo en 100 partes iguales, y entonces cada una de estas partes, jóvenes, representan a un centésimo, ¿no es cierto? Obviamente un centésimo del total, ¿de acuerdo? Ahora, pero si yo tomo una parte de ese total, por ejemplo, en este caso tomaría 3 partes, y entonces se genera una fracción. Se genera la fracción 3 sobre 100, que también podríamos decir que es el 3 centésimos, el 3 por 100, o 3 por cada 100, o también 3%. ¿De acuerdo? Significa que de una unidad que se dividió en 100 partes iguales, solamente hemos tomado 3. Profesor, me recuerda a las fracciones. Así es. Oye, el tanto por ciento es un caso especial de las fracciones. En las fracciones, por ejemplo, siempre el denominador podría tomar cualquier valor, ¿no es cierto? Si el denominador acá en este caso fuera 8, estaríamos hablando de la fracción 3 octavos. Si el denominador acá fuera, por ejemplo, 10, esta sería la fracción 3 décimos. Pero cuando hablamos del tanto por ciento, jóvenes, el denominador no puede tomar cualquier valor. El denominador siempre tendrá que ser 100. ¿De acuerdo? O sea, siempre vamos a compararlo de esa manera. ¿De acuerdo? Y entonces, jóvenes, ¿cómo se va a escribir esto? Se va a escribir de esta manera, ¿no? Un 3 con un símbolo aquí que tiene una rayita oblicua con dos circunferencias pequeñitas, uno por encima de esa rayita y uno por debajo. Bueno, ese símbolo es el símbolo del porcentaje. Entonces, cada vez que veamos nosotros un número con este símbolo, lo que me va a indicar es que este número está dividido entre 100. Es decir, tiene denominador 100. Será una fracción. ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Pero, profesor, ¿y qué cosa es porcentaje? Bueno, cuando tomamos el tanto por ciento, jóvenes, y ya aplicamos a una determinada cantidad, y entonces ya estamos hablando del porcentaje, ¿no? Como dice acá. ¿Qué cosa es porcentaje? Es la aplicación del tanto por ciento a una determinada cantidad. Y he colocado ahí un par de ejemplitos para ver cómo se calculan los porcentajes. ¿De acuerdo? Bien, veamos cómo podemos resolver estos dos ejemplitos. Miren lo que me dice, ¿no? Oye, dice el 40%. Pero usted me dijo que cuando encontrara un número con este símbolo, este era el símbolo del porcentaje. Este símbolo me indicaba que este 40 tenía un denominador de 10, de 100, perdón. Entonces sería así, ¿no? 40 sobre 100. Así lo vamos a escribir siempre para efectos de operar, ¿no es cierto? La palabra de sabemos que significa multiplicación 30. ¿Cuánto es eso, me dice? Bueno, únicamente sería multiplicar una fracción por un número entero. Profe, se puede cancelar los ceros, así es. Se cancelan dos ceros, tanto arriba y abajo. Entonces la respuesta me saldría 4 por 3, 12. ¿De acuerdo? Así. Aquí, por ejemplo, me dice el 30%. Ya sabemos que ese 30% se va a escribir como 30 sobre 100. Ahí está. La palabra del significa multiplicación. 10%
eso se escribirá como 10 sobre 100, así lo voy a escribir, 10 sobre 100 de, eso es multiplicación, 800. ¿Eso cuánto es? Me dice, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, vamos a simplificar. Obviamente cancelamos ceros arriba. Acá hay 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces serían los 4 ceros de abajo, ¿no es cierto? Me quedará un producto de 3 por 1 y por 8. Eso me daría 24. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, más o menos eso es una idea de cómo vamos a aplicar el tanto por ciento a las cantidades, ¿no? Es un producto de fracciones prácticamente, nos resulta. Bien, una de las cosas importantes, jóvenes, sobre todo que nos va a servir mucho a la hora de resolver problemas y para darnos una idea muy clara del problema, es saber cuál es la equivalencia de un tanto por ciento en fracción. Así es. ¿Y cómo se consigue eso, profe? Bueno, simplificando, ¿cierto? Por ejemplo, profesor, acá me dice, oye, el 5%, ¿a qué fracción sería equivalente? Bueno, profesor, es muy sencillo, ¿no? El 5% usted me dijo que se escribe como 5 sobre 100. Pero si yo simplifico, por ejemplo, podría sacar quinta acá 1 y quinta acá 20, quiere decir que el 5%, profe, es equivalente a la fracción 1/20. Así le voy a colocar entonces. Profe, y entonces 10%, ¿a qué fracción sería equivalente? Mira que 10% sería 10 sobre 100. Si eliminamos un 0 en el numerador y un 0 en el denominador, obviamente nos quedaría la fracción 1/10. Y así voy a ir colocando todas las fracciones equivalentes de estos porcentajes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 20%, profe, sería 20 sobre 100, sacamos 20ava, eso me daría un quinto. El 25%, eso me dará un cuarto. El 30%, eso me dará 3 décimos. El 40%, eso me dará 2 quintos. El 50%, jóvenes, es un medio. El 60% sería 3 quintos. El 70%, 7 décimos. El 75%, 3 cuartos. El 80%, 4 quintos. El 90%, 9 décimos. El 100% sería 1. 120%, 6 quintos. 150%, 3 medios. 200% 2. 300% 3. 500% 5. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, eso es lo que tendríamos que conocer. Al menos, no es necesario aprenderlo de memoria, ¿no? Sino de repente hacer la simplificación mentalmente de repente. ¿De acuerdo? Bien, continuemos con algunos ejemplos. Bien, jóvenes, veamos el ejemplo número 1. Dice el 0,5%. Oye, 0,5, eso es un medio, ¿no es cierto? Y si me dice 0,5%, o sea, me está diciendo un medio sobre 100, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es un medio sobre 100, jóvenes? Efectivamente, ¿no? 1 sobre 200. Así lo voy a escribir, ¿de acuerdo? Del, esa multiplicación, 15%. Eso sería 15 sobre 100. Vamos a sacar quinta, profe. Quinta al 15 me quedaría 3. Y quinta al 100 me quedaría 20. Eso quiere decir que la fracción que me quedaría sería los 3 veinteavos. Del 50%, ya sabemos que eso es un medio, ¿no es cierto? De m, dice. Eso es igual al 2%. Profe, saquemos mitad. Al 2% sería mitad de 2, 1. Mitad de 100, 50. Por lo tanto, sería un cincuentavo, ¿no? Del 30%, eso sería 3 décimos. Del 200%, ya dijimos, eso es 2. Y finalmente dice de 150, ¿no? Ahí está. Bueno, y ahí lo único que nos queda sería simplificar y calcular el valor de m. Por ejemplo, veo que acá se va este 3, ¿no es cierto? En el denominador, por ejemplo, serían estos dos ceros. Aquí se van estos dos ceros. Sacamos quinta, quinta. Acá me queda 30. Y entonces por este lado me estaría quedando m sobre 20 por 2 y por 2. Eso me daría 80, ¿no es cierto? Y acá tengo 2 por 30 que me daría 60. Este 80 irá a multiplicar al 60 y entonces me saldrá el valor de m, ¿no?
sería 4.800. ¿De acuerdo? Eso es lo que preguntaba el ejemplo número 1. ¿Bien? Veamos el ejemplo número 2. Mira lo que me dice el ejemplo número 2. Dice, si el 10%, profe, eso sería un décimo, del 25%, eso sería un cuarto, del 80%, eso sería 4/5, de m es igual al 20%, eso es un quinto, del 30%, eso sería 3 décimos, del 50%, eso sería un medio de n. Bien, de ahí vamos a simplificar lo que podamos. Por ejemplo, acá se va este 5, se va este 10, sacamos mitad, mitad acá queda 2, mitad, acá quedaría 2, y me estaría quedando que 2m es igual a 3n. Pero voy a hacer las proporciones, ¿no? O sea, voy a pasar a dividir a n, y aquí me quedaría 3 sobre 2, que le agrego una constante. ¿De acuerdo? AC. Bien, ¿qué es lo que pregunta? Dice, ¿qué tanto por ciento de? Oye, la palabra ¿qué tanto por ciento, jóvenes? Significa A sobre 100, ¿no? Ya sabemos que el tanto por ciento siempre tiene denominador 100, ¿no es cierto? ¿Qué tanto por ciento de? Eso es multiplicación. Entonces vamos a multiplicar. 2m. Oye, pero m vale 3, ¿no es cierto? 2m sería 6. 3n, como n vale 2, 3n también sería 6. Es decir, 6 más 6 sería 12. ¿Pero 12 qué, jóvenes? 12k. Es igual a n, o sea, 2k, más 4 tercios de m. Oye, 4 tercios de 3k. Eso sería 4, ¿no? 2 más 4, profe, eso me daría 6k. Bueno, y ahí se cancela acá, sacamos sexta, acá queda 2 y sacamos mitad. ¿De acuerdo? Y entonces, jóvenes, si acá queda 1, el 50 irá a multiplicar al 1. Por lo tanto, me quedará 50 por 100. ¿De acuerdo? Obviamente la respuesta debe salir en porcentajes, ¿no? Bien. Jóvenes, una observación importante que nos va a ayudar sobre todo a resolver muchos problemas es la observación que vamos a ver a continuación, ¿no? Recuerda que cuando vimos fracciones, habíamos dicho que cuando una persona pierde una parte de su dinero, le queda otra parte, ¿no es cierto? Por ejemplo, si perdía los 3/5, le quedaban los 4/5. Si perdía un séptimo, le quedaban los 6 séptimos, ¿no es cierto? Y entonces aquí en los porcentajes va a ocurrir algo muy parecido, solamente que vamos a hablar en términos porcentuales, ¿no es cierto? Por ejemplo, si ahí me dijera, oye, una persona pierde el 20% de su dinero, obviamente que estamos trabajando con respecto al 100%. Entonces, si la persona pierde el 20%, profe, eso será 100 menos 20%, le quedará el 80%. ¿De acuerdo? Profe, y si pierde el 30%, entonces obviamente lo que le quedará será el 70%. Profe, ¿qué pasa si pierde el A%? Bueno, si pierde el A%, ya te dije, es con respecto a 100, habría que restar 100 menos A, ¿no es cierto? Entonces me quedaría 100 menos A, pero todo por 100. Eso sería cuando se pierde, ¿no es cierto? Profe, cuando se gana, bueno, ya dijimos, le sumaremos, ¿no es cierto? Por ejemplo, le dicen, oye, una persona ganó el 15% de su dinero. Bueno, si ganó el 15% de su dinero, entonces ahora tendrá el 115%. ¿De acuerdo? Si la persona gana el 38% de su dinero, y entonces ahora tendrá el 138%. Profe, si gana el n% de su dinero, y entonces tendrá 100 más n por 100. ¿De acuerdo? Jóvenes, es importante esa observación porque nos va a ayudar a resolver varios problemas, ¿no? Bien, jóvenes, otro concepto que debemos revisar es el concepto de relación parte-todo. ¿De acuerdo? Recuerda que ese concepto ya lo habíamos revisado cuando hicimos fracciones, ¿no es cierto? ¿Qué cosa era relación parte-todo? En realidad era una comparación de dos números, donde uno de ellos hacía de parte e iba en el numerador y el otro hacía de todo
e iba en el denominador. Así obteníamos la fracción, ¿cierto? Pero como estamos en porcentajes, no queremos que nos salga cualquier fracción. Queremos que nos salga un porcentaje. ¿De acuerdo? Es por eso que a la fracción que vamos a encontrar la vamos a igualar siempre a esta expresión, ¿no? Que sería un tanto por ciento. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, cuando tengamos esta expresión, observarán, por ejemplo, que en algunos momentos este podría ser la incógnita, la parte, podría ser la incógnita el todo, o podría ser la incógnita el porcentaje. ¿De acuerdo? Pero el 100 siempre será 100. O sea, siempre ahí será 100. ¿De acuerdo? Repito, en algún momento acá podría ser la incógnita, aquí podría estar la incógnita, o aquí podría estar la incógnita. Pero siempre acá será 100. ¿De acuerdo? Y entonces, jóvenes, vamos a ver cómo podemos aplicar eso en estas preguntas, ¿no? A veces nosotros terminamos de resolver un problema de porcentajes y al final nos hacen una pregunta y no podemos responder. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no podemos comparar. Y eso es lo que vamos a aprender ahorita. ¿Sí? Miren, dice así. ¿Qué porcentaje de 84 es 63? Profe, ya sabemos que aquí tenemos que escoger quién hace de parte y quién hace de todo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el número que hace del todo está seguido de la palabra de, por lo tanto 84 sería el todo. Y el número que hace de la parte está seguido de la palabra es, son o representa. En este caso, 63 haría de la parte. Entonces voy a escribir la fracción entonces. La fracción sería así, ¿cierto? Bueno, profe, ya dijimos, 84 sería el todo y 63 sería la parte. Pero, como yo quiero que salga en porcentajes, lo voy a igualar al tanto por ciento, es decir, x sobre 100. De aquí, jóvenes, simplificando, me va a salir el valor de x. Bueno, por ejemplo, porque aquí tienen en común 63 y 84, bueno, tienen 21, ¿no? 21 es 3 aquí, y 21 aquí es 4. ¿De acuerdo? Profe, cuarta y cuarta, aquí me da 25. Y entonces el 25 irá a multiplicar al 3. De ahí obtengo el valor de x. Es decir, x será 75. ¿Pero 75 qué? Por ciento. Recuerda que a mí me están preguntando qué porcentaje. Obviamente ese resultado debe salir en porcentaje. ¿De acuerdo? Bien. Veamos otra pregunta. Dice, ¿qué tanto por ciento de 95 representa 19? Profe, de 95, él sería el todo. Representa 19, él sería la parte. Así lo vamos a escribir entonces. A ver, ahí está. Habíamos dicho que 95 sería el todo y 19 sería la parte. Pero lo vamos a igualar al tanto por ciento, ¿no es cierto? Es decir, x sobre 100. Bien, de ahí vamos a simplificar. Por ejemplo, acá saco 19, me queda 1. Y 19 me queda 5. Quinta y quinta, acá me queda 20. Y entonces vamos a despejar el x, ¿no? El 20 tendría que multiplicar al 1. Es decir, el x me sale 20. ¿Pero 20 qué? Obviamente 20 por 100. ¿De acuerdo? Así. Vamos por acá. Miren lo que me dice por acá. Que el porcentaje, nuevamente, es 36. Él sería la parte respecto de 720. Él sería el todo, ¿no es cierto? Entonces escribimos la fracción. A ver. Vamos a escribir por acá. 36 sería la parte. 720 sería el todo. Pero eso, profe, lo voy a igualar al tanto por ciento. Ahí está. ¿De acuerdo? A ver, vamos simplificando. Jóvenes, el 36 está metido en el 72 dos veces, ¿no? Pero en el 720 está metido 20 veces. Es decir, si yo saco 36, arriba quedaría 1 y acá abajo quedaría 20. Profe, sacamos 20 a 1, 20 a 5. Y entonces despejamos el x, ¿no? El 5 irá a multiplicar al 1 y me sale que x es 5. Pero 5, ¿qué, jóvenes? 5%. ¿De acuerdo? Así. Vamos al siguiente
a la siguiente pregunta. ¿De qué número? ¿De qué número? Profe, este sería el todo, ¿no es cierto? Porque está seguido de la palabra de. Así es. Quiere decir que el todo ahora es la incógnita. ¿De acuerdo? Representa 45. 45 es la parte. El 30%. O sea, ya tengo de dato el porcentaje. Ahora la incógnita es el todo. Entonces quiere decir que mi fracción me quedará más o menos así. ¿De qué número representa 45 el 30%? Profe, ¿de qué número? Mire que esto sería el todo, ¿no es cierto? En otras palabras, profe, el todo sería la incógnita. Representa 45, él sería la parte. Y me están dando de dato el porcentaje. ¿De acuerdo? Entonces ya habíamos dicho, ¿no? Que en algún momento, profesor, el todo o la parte también podrían ser incógnitas. En este caso, el todo es la incógnita. Y entonces escribiremos, como el todo se escribe en el denominador, ahí estará mi incógnita. Representa 45, 45 es la parte. Esa sería la fracción, ¿de acuerdo? Pero lo debo igualar al tanto por ciento, ¿no es cierto? Entonces, profesor, igualando al tanto por ciento, mire que el tanto por ciento me ha quedado 30%, es decir, 30 aquí arriba y 100 aquí abajo, ¿de acuerdo? Oye, ese 30% sabemos que simplificado queda 3 décimos, ¿no? En algún momento, profesor, ya no escribiremos todo el 30%, sino escribimos de repente, de frente, 3 décimos, ¿de acuerdo? Bien, se va un 0 arriba, un 0 abajo, sacamos tercia y tercia, acá me queda 15, acá me quedaría 1. Y entonces, profesor, el x irá a multiplicar al 1 y el 10 irá a multiplicar al 15. Y entonces vamos a obtener que x es igual a 150. Ahora, tú dirás, profe, ¿y no es acá por ciento? No. Será por ciento, jóvenes, cuando la incógnita sea el tanto por ciento. En este caso, miren, la incógnita era el todo, ¿no? Y el todo solamente es un número, por eso que no sale en porcentaje. ¿De acuerdo? Bien. Vayamos a la siguiente pregunta. Miren lo que dice. ¿Respecto a qué número es 65 el 30% más? Profe, es 65 sería la parte, ¿cierto? Respecto de quién, él sería el todo. O sea, nuevamente el todo es la incógnita. Y me dan el porcentaje. Pero miren lo que me dice, ¿no? El 30% más. Profe, ¿qué significa 30% más? Bueno, 30% más que quién? Que el 100%, ¿no es cierto? Entonces, 30% más que el 100% sería 130%. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el porcentaje, es el 130%. Escribamos entonces la fracción. A ver, en esta fracción, profe, ya habíamos dicho que el todo era la incógnita, la parte es 65 y el porcentaje, ya me lo dieron de dato también, ¿no? 30% más quiere decir que es 130%. ¿De acuerdo? De aquí vamos a simplificar y vamos a despejar x. Por ejemplo, se va un 0, saco 13ava, 1, 13ava, 5. Y entonces el x irá a multiplicar al 1, eso me daría x. Y el 10 irá a multiplicar al 5, y eso me da 50. Profe, no sale en porcentaje, ¿no? No. Porque él es el todo, ¿no? Y es un número, ¿de acuerdo? Muy bien. Mira lo que me dice por aquí, ¿no? Dice 72 es. Jóvenes, decir 72 es o es 72 es lo mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, él sería la parte. El 20% menos. Profe, ¿qué significa 20% menos? Bueno, ya te dije, ¿no? Siempre se compara con respecto al 100%. Entonces, 20% menos que ¿quién? Que el 100%. Y 20% menos que el 100% sería el 80%. ¿De acuerdo? ¿Respecto de qué número? Nuevamente, profesor, el todo es la incógnita. Entonces vamos a escribir así la fracción donde el x irá en el denominador, que sería el todo, 72, que es la parte, y eso será igual al porcentaje, ¿no? Que ya nos dieron cuál es el dato. Dice que es del 20% menos. Ya dijimos que 20% menos sería 80%. De ahí vamos a simplificar. ¿De acuerdo? Bien, acá se va 0,
saco octava, acá sale 9, y entonces el x irá a multiplicar al 1, que me ha quedado por aquí, y el 10 irá a multiplicar al 9, ¿no es cierto? Así despejaremos el x. Sale x igual 10 por 9, 90. Profe, ya sé, no sale en porcentaje, ¿no es cierto? No. La incógnita es el todo, ¿no es cierto? Vamos por allá. Profe, cuando dice acá que porcentaje menos es 64 respecto de 80, identifiqué que él es la parte y también él es el todo. O sea, la fracción la conozco, ¿no? O sea, la fracción sería, profe, 64 en el numerador y 80 en el denominador. Pero lo que no entiendo, profe, es qué porcentaje menos. Jóvenes, ¿qué porcentaje menos, pero con respecto de quién? Del 100%, ¿no es cierto? Entonces es lógico pensar que si me dicen qué porcentaje menos, va a salir menos del 100%. Por eso que arriba no le voy a colocar x, voy a colocar 100 menos x. Y por este lado, obviamente ya dije, él siempre será 100, ¿no es cierto? De ahí despejaremos cuánto es el valor de x, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, acá se va un 0, acá se va un 0, octava, acá queda 8, ¿no es cierto? Profe, de aquí, por ejemplo, este 10 irá a multiplicar allá, me quedará 80, y ese 80 será igual a 100 menos x, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues, obviamente, despejando x, me sale que es 20. ¿Pero 20 qué? 20%. O sea, ¿qué porcentaje menos es 64 respecto de 80? Es el 20% menos, ¿de acuerdo? Es el 20% menos. Vamos a volverlo así, ¿no? Es el 20% menos. ¿De acuerdo, jóvenes? Así. Profe, aquí me dice qué porcentaje más. Bueno, si habíamos dicho que qué porcentaje menos era con respecto al 100%, ¿no es cierto? ¿En qué porcentaje más también será con respecto al 100%? ¿No es cierto? Y entonces, profesor, vamos a ver cómo lo podemos escribir. Dice, es 54, él sería la parte, respecto de 30, él sería el todo. Es decir, la fracción, profe, ya la conozco, ¿no? Por ejemplo, en el numerador iría el 54, él es la parte, y en el denominador iría el 30, que es el todo. Pero cuando me dice qué porcentaje más, y entonces me va a salir más del 100%. Entonces ya no coloco 100 menos x, sino coloco más bien 100 más x. Y acá ya te dije, siempre será 100. ¿De acuerdo? Vamos simplificando. Acá se va este 0. Sacamos tercia, 18. Y entonces voy a despejar el x, ¿no? Oye, este 10 irá a multiplicar al 18. Entonces me quedará así, ¿no? 180 igual 100 más x. De ahí despejando el x, obviamente me sale que es 80. Pero 80 ¿qué? 80% más, ¿no es cierto? La respuesta sería 80% más. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, eso es más o menos el concepto de la relación parte todo en porcentajes. ¿Sí? Vamos a ver un par de observaciones para después pasar a resolver los problemas. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, recordarás tú que cuando estuvimos resolviendo problemas con fracciones, nosotros habíamos encontrado un método para trabajar con números enteros y evitar casualmente operar con fracciones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacíamos? Identificábamos cuáles eran todas las fracciones que hacían referencia a un mismo total y entonces le sacábamos el mínimo con un múltiplo de todos los denominadores de esas fracciones, ¿no es cierto? Así encontrábamos un total. Y entonces ese total comenzábamos a desglosar y veíamos pues que trabajábamos siempre con números enteros. En ningún momento se generaba una fracción. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en porcentaje, jóvenes, cuando no tengamos el total en un problema, y entonces ese total también le podemos dar un valor. ¿De acuerdo? Pero ese valor podría ser o 10x o 100x. Siempre vamos a tratar de trabajar con esos valores, ¿no? Para los totales. Ojo, cuando todos los porcentajes
hagan referencia de ese total. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿pero en qué momento yo podré colocar el 10x o en qué momento podré colocar el 100x? Bueno, jóvenes, eso dependerá de los porcentajes que mencione el problema. Por ejemplo, si en el problema yo observo que todos los porcentajes del total que menciona son múltiplos de 10, como por ejemplo 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, etc. Entonces ahí, profesor, le colocaré al total 10x. ¿Por qué? Porque sacarle, profesor, el 10% al 10x, eso sería un x. Sacarle el 20% al 10x, eso sería 2x. Sacarle el 30% al 10x, eso sería 3x. Sacar el 40% al 10x, eso sería 4x. Sacar el 90% al 10x, eso sería 9x. Y observamos que siempre los valores van a salir enteros. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si en el problema no me dicen 10%, 20%, 30%, sino además, de repente, incluyen otros porcentajes diferentes de ellos, como por ejemplo, ¿no? 25%, 38%, 75%, 93%. Y ahí en ese caso, jóvenes, ya no me conviene darle al total 10x, porque si yo le diera al total 10x, el 25% de 10x, jóvenes, sería 2,5. Y obviamente me estaría generando un decimal. Y ya no me convendría trabajar con esos decimales. Es por eso que en esos casos el total será 100x. Porque el 25% de 100x, jóvenes, será 25x. El 38% de 100x, eso será 38x. El 75% de 100x, eso será 75x. Y el 93% de 100x, eso será 93x. Y siempre estaremos trabajando con números enteros. ¿De acuerdo? Hay que tener en cuenta eso a la hora que comencemos a resolver los problemas. ¿Sí? Vayamos a ver un ejemplo de cómo podemos aplicar esto que acabamos de mencionar. Miren. Dice, en una reunión se observa que las mujeres representan el 60% del total. Oye, mire el porcentaje que me está mencionando, ¿no? Dice, las mujeres son el 60% del total. Profe, él es un múltiplo de 10. Y como hace referencia del total, entonces quiere decir que al total le podemos dar solamente un 10x. ¿De acuerdo? Porque el 60% de 10 sería 6. Entonces, si mi total es 10x, el 60% sería 6x. Vemos que me sale entero. En un momento me va a dar decimal. Entonces, ahí podríamos colocar 10x al total, que no lo conocemos, ¿cierto? Entonces, podríamos empezar el problema diciendo que el total sea, por ejemplo, 10x. Ahora dice, ¿no? Ok, vamos a escribir acá que el dato es que las mujeres son el 60%. ¿Cuánto es 60% de 10? 6x. Obviamente, si las mujeres son 6x, quiere decir que los hombres serán la diferencia, ¿no es cierto? O sea, los hombres serán 4x. Miren lo que me pregunta, ¿no? Dice, ¿qué porcentaje de los hombres se debería retirar? Ojo, me están pidiendo que se vayan hombres. Bueno, vamos a anotarlo por acá entonces. Vamos a ver cuántos hombres se deberían ir. ¿Bien? Entonces yo voy a suponer, jóvenes, por ejemplo, que se vayan a hombres. Bueno, como no sabemos cuántos hombres se deberían ir, voy a suponer que se vayan a. ¿De acuerdo? Pero ¿para qué se van a ir hombres? Dice. Para que las mujeres representen el 75% del nuevo total. Profe, ¿cómo que nuevo total? Claro, mi total ya dejó de ser 10x, porque al irse a hombres, y entonces este total ha disminuido en a. Quiere decir que mi total ahora será 10x menos a, ¿no es cierto? Y las mujeres, que mira, las mujeres eran el 60% de este total, pero ahora ya no serán el 60%, sino serán el 75%. Pero ojo, ya no del 10x, sino del nuevo total. Entonces, profesor, vamos a plantear eso. Mira. Las mujeres, no se ha ido nadie, ¿no? Sigue siendo 6x. Y por datos del problema, ellas serán el 75%. Recuerda cuál era la fracción equivalente al 75%. Profesor, era 3/4. Así es. Entonces diré, las mujeres serán
los 3/4, que es lo mismo que escribir 75%, pero ¿de quién, profesor? Del nuevo total. O sea, ya no de 10x, sino de 10x menos a. Así sabré yo cuántos hombres se han ido, ¿no es cierto? A ver, profesor, vamos operando. Por ejemplo, acá podemos sacar tercia. Acá hay 1, tercia 2. Entonces ese 4 irá a multiplicar ese 2, me quedará 8x, igual a 10x menos a. Y entonces de ahí obtengo que a sería 2x. ¿De acuerdo? Oye, si a me ha salido 2x, me escribo por acá, a me ha salido 2x. Yo te pregunto, ¿los hombres eran 4x o no? Y mira cuántos se han ido, 2x. En otras palabras, se ha ido la mitad de los hombres, ¿no es cierto? Pero a mí me preguntan, ¿qué porcentaje de los hombres se fue? Oye, si se ha ido la mitad de los hombres, ¿acaso la mitad no es 50%? Entonces la respuesta será, se retiró el 50% de los hombres. Se retiró el 50% de los hombres. ¿De acuerdo? Bien, esa es la manera de trabajar los porcentajes, obviamente dándole valores para no cruzarnos mucho con las fracciones. ¿No es cierto? Era la aplicación de lo que habíamos dicho. La importancia también que tiene, jóvenes, en los problemas, conocer la equivalencia en fracción de un porcentaje, ¿no? Mira que acá no fue necesario que yo escribiera 75%, porque yo sé que eso simplificado ya me da 3/4. Además aquí yo he de observar que el 2x es la mitad del 4x, y yo sé pues que decir la mitad es equivalente a decir 50%. Entonces no necesito hacer un cálculo, eso lo puedo sacar inmediatamente, ¿no? Por eso puedo decir, si se retiró la mitad, se retiró el 50%. ¿De acuerdo? Por eso era importante saber la equivalencia en fracción de un porcentaje, ¿no? Eso nos va a permitir ahorrar de repente algunas operaciones. Vayamos entonces al ejemplo número 5. Bien, jóvenes, resolvamos el ejemplo número 5. A ver, mira lo que me dice. De los estudiantes de un salón de clases, el número de varones es el 80% de las mujeres. Profe, este 80% no es del total, ¿no? No es del total. Es de las mujeres. O sea, me dice, oye, los hombres son el 80% de las mujeres. Entonces, en ese caso no podríamos decir, profe, el total se puede tomar como 10x. No es cierto? Porque este porcentaje no es del total, es de las mujeres. Pero quiere decir que las mujeres tienen 80%, ¿no es cierto? Y entonces podemos empezar por ahí. Por ejemplo, podemos decir, profe, yo sé que de mi total hay hombres y mujeres. Dice que estos hombres son el 80% de estas mujeres. Y entonces a estas mujeres, si yo le pongo 10x, como los hombres son el 80%, le sacaría el 80% de 10x. Eso sería 8x. ¿De acuerdo? Es decir, que mi total sería 18x. ¿De acuerdo? Así. Luego, ¿qué dice? Si el 75% de los hombres se va de paseo, por el 75% de los hombres, pero el 75% no es 3/4, así es. 75% es 3/4. O sea, me está diciendo, oye, se están yendo de paseo los 3/4 de 8x. Vamos a poner acá, ¿no? 75% dice se va de paseo. Entonces, profesor, ¿cuánto es el 75% o los 3/4 de 8x? Eso es 6x. Quiere decir que de los 8x varones, 6x se van de paseo. Solamente estarían quedando 2x. ¿De acuerdo? Pero ¿con quién se van? Dice. Se van con el 40% de las mujeres. 40% de las mujeres. Profe, calculemos el 40% de 10x, ¿no es cierto? 40% de 10x, eso sería 4x. Eso quiere decir, profesor, que las mujeres que quedan serían 6x, ¿no? 10 había, se van 4x, 6x. Y los hombres que quedan, si habían 8x y se van 6x, solamente quedarían 2x. ¿De acuerdo? ¿Qué me pregunta?
¿qué porcentaje de los hombres que quedaron representan el 10% de las mujeres que fueron de paseo? Quiere decir que acá podemos aplicar el concepto de relación parte de todo, ¿no? Ya que me piden comparar dos cantidades, pero en términos porcentuales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a escribir la fracción, jóvenes. A ver. Ya sabemos que identificamos la fracción y de ahí lo igualamos a un porcentaje. ¿Cierto? Le voy a escribir así, por acá. Identifiquemos cuál es la parte, por ejemplo, ¿no? Y cuál es el todo. Dice, ¿qué porcentaje de los hombres que quedaron? Profe, de los hombres que quedaron. Eso quiere decir que los hombres que quedaron vendrían a ser el todo, ¿no? Y aquí viene seguido de la palabra de. Y entonces, hombres que quedaron sería docentes. Eso se coloca en el denominador. ¿De acuerdo? Dice, representan, esa es la parte, profe, el 10% de las mujeres que fueron de paseo. Entonces arriba irá 10%, ¿pero de quién? De las mujeres que fueron de paseo, o sea, de 4X. ¿De acuerdo? Y aquí, profesor, colocar el porcentaje. En esta vez voy a colocar A, porque ya usamos el X, ¿no? Entonces, por eso voy a usar el A. Bien, profe, de acá se cancela el X, sacamos mitad, ¿no es cierto? Mitad agrega 2. Recuerda que este símbolo de porcentaje representa 100 en el denominador. Es decir, que él se cancela con él. Y me quedaría que A es igual a 2 por 10. Eso quiere decir, jóvenes, que A me sale 20. ¿Pero 20 qué? Por 100. ¿De acuerdo? Así, ¿no? Esa es la solución para la pregunta o el ejemplo número 5. Pasemos al ejemplo número 6. Bien, miren lo que me dice el ejemplo número 6. Un futbolista que se está entrenando pateando penales. Ya tiene lanzado 25 penales, pero solo ha convertido 21 goles. Si él se ha propuesto acabar su entrenamiento, cuando tenga un 90% de efectividad, la pregunta es cuántos penales deberá realizar adicionalmente y como mínimo para poder retirarse, ¿no? Entonces, profesor, miren que me dice el problema, ¿no? Me habla, dice, hay una persona, un futbolista, que se entrena pateando penales, ¿no? Él se ha quedado seguramente después de los entrenamientos oficiales ahí con un arquero y está entrenándose ahí pateando penales. Pero dice que ya ha realizado 25 penales, o sea, el total me lo da, ¿de acuerdo? Pues lo voy a colocar ahí, total 25 penales. Dice que de estos 25, él solamente ha convertido 21 goles. Voy a colocar acá los goles, serían 21, y obviamente que los otros tiros los debe haber fallado, ¿no? Eso será 4. ¿De acuerdo? Y entonces, miren lo que él se ha propuesto. Él dice, bueno, yo no me voy a ir del entrenamiento hasta tener un 90% de efectividad. ¿Qué significa eso, profe? Que esta cantidad de goles que él debería meter debería representar el 90% de su total. Eso significa el 90% de efectividad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si él patea 30 penales, y entonces el 90% sería 27. O sea, de 30 penales, si él convierte 27 goles, entonces él dice, ya llegué al 90% de mi efectividad, ya me podría retirar, ¿no es cierto? Si hubiera pateado, por ejemplo, 50 penales, entonces el 90% de 50 es 45. Entonces, si él convierte 45 goles de los 50, habría llegado al 90% de su efectividad, entonces ya se podría retirar. En este caso, podemos ver que este 21 no es el 90% de 25, por eso que no se puede retirar. Entonces me preguntan a mí, oye, ¿cuántos penales más debería realizar para poder llegar a ese objetivo? ¿No es cierto? Pero acá hay una palabra, mira, me dice como mínimo. ¿Qué significa como mínimo, profe? Bueno, como mínimo significa que a partir de este momento, todos los penales que él realice deben ser goles. Porque si él comienza a fallar, y entonces ya no sería lo mínimo, ¿no? Obviamente se va a demorar mucho más. Entonces, para que sea lo mínimo posible, todos los penales que realiza a partir de este momento tienen que ser goles. Entonces yo voy a decir, profesor, como no sé cuántos va a patear a partir de este momento, le voy a poner X. Quiere decir que el total de penales pateados ya no será 25, no será 25 más X. Y como usted me ha dicho que todos tienen que ser goles, entonces todos tendrían que venir a sumar aquí.
¿cierto? Entonces, profesor, ahora sí, si ya llegamos al 90% de efectividad, se debería cumplir que 21 más x debe ser el 90% de 25 más x, ¿cierto? Le voy a decir 21 más x debe ser el 90%. Pero si 21 más x es el 90%, yo te pregunto, ¿este 4 qué representaría? Bueno, profe, el 10%. Porque ya que todo esto sería el 100%. ¿De acuerdo? Y entonces podemos plantear la ecuación, ¿cierto? Podemos decir que este 4 es el 10% o un décimo, que es lo mismo, pero de este nuevo total, o sea, de 25 más x. Él pasa a multiplicar, me queda que 40 es 25 más x, y entonces, profe, sale que x es igual a 15. Quiere decir que él debería realizar o patear 15 penales más y convertir todos en gol para poder llegar al 90% de efectividad. ¿De acuerdo? Y jóvenes, esa es la solución del ejemplo número 6. Pasemos entonces al ejemplo número 7. Bien, miren lo que observamos en el ejemplo número 7, ¿no? Me dan un triángulo, ¿de acuerdo? En el cual me dicen que M, N y P son puntos medios del triángulo. Entonces, por eso le he colocado acá, ¿no? Estos simbolitos para indicar que obviamente N es punto medio, que M es punto medio y que P es punto medio, ¿no es cierto? Ahora, hay que recordar, jóvenes, que cuando en todo triángulo uno toma los puntos medios de sus lados y los une, se van a formar 4 triángulos, ¿no es cierto? Y esos triángulos van a tener áreas equivalentes. Profe, ¿cuáles serían los 4 triángulos? Bueno, como yo he unido M, N y P, podemos ver que acá se ha formado un triángulo, ¿no es cierto? Bueno, acá hay un triángulo, acá arriba habría otro triángulo, acá en este extremo izquierdo habría otro triángulo, y por acá habría otro triángulo, ¿no? Ahí estarían los 4 triángulos que tienen la misma área. ¿Qué más podemos observar? Por ejemplo, observamos que de este vértice se ha trazado una mediana, ¿no es cierto?, en el triángulo grande. Como N y P son puntos medios, jóvenes, quiere decir que sería la base media, ¿no es cierto? Y entonces, esta mediana también vendría a ser mediana en este triangulito, ¿de acuerdo? También ha llegado al punto medio de esta base media. Entonces, profesor, podemos colocarlo así, ¿no? Podemos colocar que él es igual a él. Por lo tanto, él es punto medio. Oye, lo mismo ocurre por acá, ¿no es cierto? También hemos trazado una mediana, y como él también es base media, también lo ha cortado por su punto medio, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, podemos poner que esto también es punto medio. Oye, si son puntos medios, entonces quiere decir, profesor, que en este triangulito MNP, mire que este segmento vendría a ser una mediana y él vendría a ser otra mediana. Jóvenes, este puntito que intersectan ambas medianas sería el baricentro. Por ahí tendría que pasar la tercera mediana, ¿recuerdas? Entonces, profesor, voy a trazar la tercera mediana por ahí. Ahora, cuando uno en un triángulo traza las 3 medianas, yo te pregunto, ¿se forman o no se forman 6 triángulos pequeñitos cuyas áreas son equivalentes? Es decir, que estos 6 triángulos tienen la misma área. Por eso le voy a colocar la misma variable. Voy a suponer que él tenga área S, y entonces él tendrá área S, área S, área S, área S y área S. Profe, pero recuerde que el triángulo MNP tiene la misma área que este triángulo, ¿no es cierto? Tiene la misma área que este triángulo y tiene la misma área que este triángulo. Como él tiene 6S, él también debería ser 6S. Pero como este es mediana, quiere decir que ambos tienen 3S. ¿De acuerdo? Acá será 3S y acá será 3S. Lo mismo ocurre por acá. Él es 6S, pero esta es una mediana. Entonces las áreas serán 3S, 3S. Profe, en este triángulo han trazado dos sevianas, ¿no es cierto? Oye, pero mira cómo ha quedado la base, ¿no? Ha quedado trisecada. Entonces se cumple, jóvenes, que las áreas de estos 3 triángulos son iguales. Pero como este tiene área de 6S, y entonces en 3 partes iguales, cada uno sería 2S. Ahí está. Bien, vamos a identificar entonces todas las áreas que nos piden, ¿no? Por ejemplo, el área total, profesor, sería 6
6, 6 y 6. Es decir, 6 por 4, 24S. El área sombreada sería 2, 3, 4, más 6, 10S. Y el área no sombreada sería 2, 4, 6, 8, más 6, 14S. ¿De acuerdo? Bien, y entonces ahora sí vamos a responder la pregunta. Mira, me dice, ¿qué porcentaje es el área de la región no sombreada respecto de la región sombreada? Profe, ahí también se puede aplicar el concepto de relación parte-todo, ¿cierto? Claro que sí. Vamos a hacer eso. Así que he dibujado acá va a estar la fracción y acá va a estar el tanto por ciento, ¿no es cierto? Vamos a identificar quién es la parte y quién es el todo. Dice, ¿qué porcentaje es? Quiere decir que ahorita va a venir la parte, ¿no? El área de la región no sombreada. Quiere decir que el área de la región no sombreada vendría a ser la parte. Y eso sería 14S. Así lo voy a escribir entonces. Profe, la parte es la región no sombreada y eso es 14S. Dice, respecto de la región sombreada, la región sombreada sería el todo. Eso se escribe en el denominador. Eso sería 10S. Ahí está. Y esto es igual pues al tanto por ciento, que podría ser X sobre 100 o A sobre 100, ¿cierto? De ahí, profe, por ejemplo, se cancela S, se cancela el 0, y entonces podemos despejar el valor de A. ¿Bien? Y ahí me sale que A es 140. ¿Pero 140 qué? Por 100. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes, esta es la solución del ejemplo número 7. Bien, jóvenes, estamos aquí con el ejemplo número 8 y último ejemplo también de esta primera parte de porcentaje. ¿De acuerdo? Bien, mira lo que me dice, ¿no? Dice, cuando Alicia llegó al país de las maravillas, se encontró, dice, que algunos gatos se creían ratones y algunos ratones se creían gatos. Los gatos que se creían ratones eran el 33,3% de los que realmente son ratones. Y los ratones que se creían gatos eran el 16,6% de los que realmente son gatos. Si los gatos son 100% más que los ratones, ¿qué porcentaje de los ratones huirán ante la presencia de otros gatos? Es lo que me pregunta el problema, ¿no es cierto? Bien. Oye, yo observo acá en el problema, por ejemplo, que intervienen dos porcentajes, pero que están expresados en un periódico puro, ¿no? Mira, acá dice 33,3 periódico puro por ciento y 16,6 periódico puro por ciento. Vamos a tratar de buscar cuál es la fracción equivalente de esos porcentajes para poder trabajar más rápido el problema, ¿de acuerdo? A ver, profe, nosotros en fracciones aprendimos cómo llevar a la fracción generatriz un decimal, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, aquí por ejemplo, recuerde que se escribía todo el número, es decir, el 333, le quitaba la parte que estaba fuera del periodo, se dividía entre tantos 9 como cifras periódicas tenga, es decir, un 9, pero como a mí me dice que esto es porcentaje, recuerda que este símbolo de porcentaje implica 100 en el denominador. Entonces, profesor, acá será 2 ceros, ¿no es cierto? Oye, 333 menos 33, eso me daría 300. Y 300 sobre 900, jóvenes, me queda un tercio. Es decir, que el 33,3% periódico puro en realidad equivale a la tercera parte, ¿no es cierto? Es la tercera parte, ¿de acuerdo? Así también podemos convertir a fracción el 16,6%. Eso te va a salir un sexto. ¿De acuerdo? Y entonces ahora sí vamos a resolver el problema. Bien. Y entonces vamos a leer nuevamente los datos para poder llenar aquí el esquema, ¿no es cierto? Mira lo que dice. Dice que algunos gatos se creían ratones y algunos ratones se creían gatos, ¿no es cierto? A ver, dice, los gatos que se creían ratones eran la tercera parte. Ya dijimos que eso significa tercera parte, ¿no es cierto? Entonces, los gatos que se creían ratones eran la tercera parte de los que realmente son ratones. Entonces digo, a ver, profesor, mire, acá van a estar todos los gatos y acá van a estar todos los ratones.
estos gatos los he separado en dos partes, ¿no? Los gatos normales, o sea, los gatos que son conscientes que son gatos, y los gatos locos le he puesto, ¿no? Porque hay que estar bien loco para querer ser ratón siendo gato, ¿cierto? Oye, acá estarán los ratones, acá he puesto ratones normales, los ratones que son conscientes que son ratones, y los ratones locos, ¿no? Esos que se creen gatos, ¿de acuerdo? Y entonces el dato era, ¿no? Los gatos que se creen ratones, refiriéndose a esto, a los gatos locos, dice, son la tercera parte de los que realmente son ratones, o sea, de esto. Es decir, esto es la tercera parte de esto. Por eso que aquí le voy a colocar 3x y aquí necesariamente tendrá que ser x. ¿De acuerdo? Luego dice, y los ratones que se creían gatos, o sea, estos ratones locos, dice, eran la sexta parte de los que realmente son gatos. Acá están los que realmente son gatos. Estos ratones locos eran la sexta parte de esto, dice. O sea que si él fuera, por ejemplo, 6i, aquí sería i. ¿De acuerdo? La sexta parte. Luego me dice si los gatos son 100% más que los ratones. Profe, 100% más, se supone que es con respecto al 100%, ¿no? O sea, sería 100% más 100%. Eso me da 200%. Y 200% jóvenes equivale a decir doble, ¿no es cierto? O sea, lo que me están diciendo es que los gatos son el doble de los ratones. Profe, acá están los gatos, acá están los ratones. Yo veo que los ratones son 3x. Como los gatos son el doble, deberían ser 6x. Yo le había puesto 6y y entonces lo cambiaremos a 6x. Profe, pero si cambia aquí, también cambia aquí, ¿no? Así es. Aquí también que habíamos puesto y, colocaremos x. Oye, de aquí, por ejemplo, si son 6x, el total de gatos, y los gatos locos son x, entonces los gatos normales serán pues 5x, ¿cierto? Aquí los ratones son 3x. Si los ratones locos son x, los ratones normales serán 2x. Bien, vamos a la pregunta. ¿Qué porcentaje de los ratones huirán ante la presencia de otros gatos? Yo te pregunto, oye, los ratones dice que van a estar ante la presencia de otros gatos, ¿no? ¿Qué porcentaje de los ratones huirá? Yo te pregunto, ¿qué ratones huirá? ¿Los ratones que son conscientes que son ratones o los ratones que se creen gatos? Profe, los ratones que son conscientes que son ratones, pues, ¿no? Porque como ellos son conscientes que son ratones, al ver gatos van a salir disparados, porque saben que se los van a comer. En cambio, estos ratones locos ven otros gatos y pensarán que son de su misma especie. Estos no van a correr, ¿no es cierto? Y entonces, profesor, yo sé que los que van a huir son estos ratones. ¿De acuerdo? Entonces me dice, ¿qué porcentaje de los ratones huirá? ¿Qué porcentaje de esto, de los ratones, son los que van a huir? O sea, en otras palabras, ¿qué porcentaje de 3 es 2x? Bien, profe, eso lo podemos plantear acá con el concepto de relación parte-todo, ¿no? Como dice, ¿qué porcentaje de los ratones? Obviamente los ratones, el total, sería el todo. Eso se escribe aquí abajo. Serán los ratones que huirán, ¿no? O de los ratones que huirán en los 6. Esa sería la parte. Profe, aquí será 100 y aquí colocaremos A, ¿cierto? Simplifiquemos, acá se ve el X y entonces el 100 irá a multiplicar y me quedará 200 entre 3. Oye, si A es 200 entre 3, pregunta, eso es 66,6 periódico puro por 100. ¿De acuerdo? Bien, jóvenes. Y entonces, esa sería la solución del ejemplo número 8. Bien, jóvenes, hasta aquí sería la primera parte de fracciones 1. Ya lo que nos queda es, en el segundo video, resolver algunos problemas más para afianzar todo lo que hemos aprendido en esta primera parte, ¿no es cierto? Así que conmigo será hasta la próxima. No olvides darle un like y suscribirte al canal.